Hola, buen día. Soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer una conejita. Espero me salga. Voy a utilizar dos tonos de color para las huellitas y para el cuerpo. Los colores van de acuerdo a lo que ustedes gusten. Y entonces, voy a utilizar estambre cadeneta. Voy a utilizar también angorita, pero no sé, creo que no sé, estoy pensando cómo hacerlo. Es que quiero hacerlo con ropita, el conejito, pero voy a ver si es con ropa o es con accesorios, como globos o algo así, por el 14 de febrero. Voy a utilizar un gancho del número 4. Voy a utilizar adornos, sí, florecitas. Voy a usar florecitas de fieltro troqueladas, pero si ustedes tienen de otra forma, es bienvenida la idea. Yo nada más les hago la base del cuerpo y ustedes pueden hacer los cambios que necesiten hacer. Voy a comenzar con los brazos y piernas y regreso. Ok, vamos a comenzar con el bracito y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta subo con una cadena. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena. Y donde subo la cadena hago el primer punto. En este caso es un aumento. Hago 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 3 veces y nos va a dar, 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución 6 veces y regreso. De la vuelta 8 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, remato y dejo algo de estambre. Es que en el otro se me olvidó, pero dejo algo de estambre para unirlo. Lo rellenamos, pero de acá arriba no tanto, para que no quede así como en cruz, sino que quede pegado al cuerpo la manita. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Ya tengo las dos manitas. Entonces, yo creo que me va a quedar un poquito grande el conejito, pero la conejita, pero vamos a ver cómo nos va. Ahora, vamos a hacer las piernitas. Vean, ya terminé una y vean qué bonito se ve la combinación de colores. Yo sé que van a decirme, ay, pero lo hubieras hecho blanco. A mí me gusta mucho este tipo de color salmón y este color. Entonces, para las huellitas sí le estoy poniendo este tono. Y vamos a comenzar con el color oscuro. Si tú lo puedes hacer en blanco con otro tono que tú gustes, eso es a tu libre albedrío. ¿Ok? Vamos a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta.
En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Lo tejo, son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y cambio, no es cierto. 2, 4, 2, 4, 5. Sí, cambio de color. Lo tejo y cambio de color. A ver, espérenme. 2, 4. 2 puntos bajos, un aumento. Sí, sí voy bien. Que había contado mal. Ok, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Cambio de color cuando termine la vuelta. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena. Es que se metió el otro color. Perdón, perdón. Vamos a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 a la 9 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 7 a la 9 lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena y hacemos 7 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tejo 16 puntos bajos. Y me va a dar un total de 23 puntos bajos. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Lo tejo 3 veces y nos van a sobrar 2 puntos bajos. Los tejos normales y regreso. ¿Ok? Y nos va a dar un total de 20 puntos bajos. Miren, aquí me sobraron los 2 puntos que les decía y nada más los tejo normales y ya. ¿Ok? En la vuelta 12 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución, 4 veces. Y nos va a dar un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 13 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Miren, ya rellené la piernita, el piecito. Lo rellenan y tejen de la vuelta 13 a la 15, punto por punto, son 16. No, de la 13 a la 19. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 13 a la 19. ¿Ok? Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer esto. Una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. Ay, es que me puse antibacterial.
4 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 21 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Vamos a rematar y voy a dejar estambre para poderlo coser al cuerpo, ¿ok? Vean. Entonces tejen dos piernitas y regreso, ¿ok? Ok, voy a comenzar la cabeza y la cabeza la voy a tejer con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Después, en la segunda vuelta, subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 vamos a subir con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 6 vamos a tener una cadena, una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 7 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso de la vuelta 7 a la 16. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. En la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, hago 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ya terminé. Rematen, pero dejen estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Ahí está. Estoy rellenando un poquito más. Ahora, vamos a hacer el cuerpo. Vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3,
4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo a la segunda vuelta con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 va a ser una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la 19, punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Este conejito va a ser rápido. Bueno, sencillo, más bien, no rápido, sencillo. Pero espero les guste. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 21 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 22 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vamos a rematar y no dejo mucho estambre porque en la cabeza dejé estambre. Vean. Ok. Vean. Aquí van las patitas, aquí van las manitas y vamos a hacer las orejas. Ok, miren la oreja. Según yo está a buen tamaño. Vean. Entonces, es que las quería más largas, pero no, creo que no. Mejor así. Entonces, vamos a hacer esto. Ahí está, ya corregí. Vamos a hacer un anillo mágico. O 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda cadena voy a hacer, en la segunda vuelta voy a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Nos va a dar 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok?
En la vuelta 3 subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 4 a la vuelta 20 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Yo marco porque como estoy viendo la tele, como, como el meme ese que dicen, que si estás trabajando, no puedes ver Netflix y pone, yo soy tejedora y si puedo, algo así. Ok, me pongo a ver la tele, entonces por eso. Yo marco la vuelta. De la vuelta 4 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Vean, va a quedar así. Remato y dejo estambre para unirlo a la cabeza. ¿Ok? Entonces, son 2 orejitas, lo tejemos y empezamos a armar. ¿Ok? Espero que les guste, en serio. Ahí todavía nos falta la pancita. Que no sé si ponerle pancita. Ahorita veo eso. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya tenemos todas las partes. Ahora vamos a unirlas. Vean. Ok, entonces, vamos a hacer esto. Primero voy a unir la cabeza y el cuerpo. Y se acuerdan del truco que les dije de la aguja, ¿no? Que atraviesen una aguja de tejer y se está quieto esto. Entonces coloco y atravieso la aguja. Así. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Punto por punto lo voy a unir. Son 18 puntos bajos en cada lado. Entonces sí nos sirve de punto por punto. ¿Ok? Lo uno y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora voy a poner los bracitos. Ok, los voy a doblar a la mitad y los voy a pegar en la segunda línea del cuello para abajo, aquí. ¿Ok? Así. Punto por punto. Y trato que queden alineados el uno al otro. ¿A qué me refiero? Que del otro lado quede igual a la misma altura que este. ¿Ok? Porque no tenemos otra referencia. Entonces, lo coso el otro brazo y regreso. Entonces, aquí, en el último punto, hago esto y remato. Ok. Así. Y pego el otro brazo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ahora, vamos a pegar las piernitas. Ok. Voy a tratar de que queden alineadas aquí. Y voy a coserlas alrededor. Aquí. Ay, espérenme. La pegué al revés, pero ok. Va de este lado. Me van a decir por qué. Es que se ve la marquita esta de la línea y la quiero dentro del muñeco, que no se vea. ¿Ok? Entonces,
La voy a pegar más o menos en esta vuelta. Es la vuelta 2, 4, 6, 8, 9, 10. Entre la 10 y la 11 voy a pegarla. Ok. Y la pego todo alrededor. No nada más de acá arriba, sino la pego aquí. Así. Agarro la piernita. Así. Y aquí alrededor. Así. Para que quede firme. Ok. Y remato. Vuelvo a rematar. Y la mando para otro lado. Ok. Vean. Esta tirita tengo que cortar. Ahí está. Y así pego la otra piernita. ¿Ok? Ok. Vean, ya quedó. Entonces, ok. Ahora van las orejitas. Las orejitas las vamos a pegar también a un costado. Así. Y las voy a pegar en la línea 2, 4. En la vuelta 4, del centro para abajo. Y voy a hacer esto. Ok, la atravieso. Atravieso la línea 4, la vuelta 4. Y atravieso la orejita. Así. Ahí. Y ahí. Y el último punto remato. Entonces clavo. Y mando para otro lado. Y la otra orejita necesito que esté centrada también. Vean. Ok. La otra la pego igual y regreso. Ok, vean cómo quedó. Dejen alejo la cámara. Ay, quedó ternurita. Entonces, ¿saben qué? Ay, no sé si los conejos aquí llevan algo en la pancita. Creo que no, ¿verdad? Si no, vamos a hacer esto. Voy a poner un moño y la carita. La carita la voy a hacer con fieltro. Los ojos los voy a hacer como en forma de gota. Miren, estoy tratando de ver cuál de los dos ojos se ve mejor. Pero voy a ver. Me falta la nariz, me faltó la nariz. Esa yo creo que la voy a poner con el color oscuro. Y vamos a hacer esto.
voy a tejer. Ok, vamos a hacer la nariz. Ya van 3 veces que lo intento. Y no me convence, pero voy a ponerla así, miren. Voy a hacer dos cachetitos. Y entonces vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. La segunda vuelta la empiezo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo. A ver, 2, 4, sí. Lo tejo, remato y dejo estambre para coserlo a la cabeza. ¿Ok? Punto por punto. Ok, vi la otra opción. Hice la misma que les enseñé de la figurita de los cachetes, pero no le voy a poner los dos. Nada más voy a poner una. Y le cambié el tono algo más claro, porque no se ve bien. Y la nariz la voy a hacer así. La voy a clavar en la vuelta arribita del centro del círculo. Y voy a hacer un triángulo. Bueno, voy a hacer esto como abanico. Ay, 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 ay. Así. Y lo voy a hacer en el tono en que hice las huellitas. Y todo va a ir al mismo punto. Así. Porque vi que con los cachetitos se ve como muy apretado, muy raro. Entonces nada más voy a usar un cachetito. Eso se los voy a explicar en el video. De que nada más se hace uno solo. No se hacen dos, sino se hace uno solo. Y vean. Así. Ok. Y de aquí voy a hacer esto. Lo voy a cruzar para acá abajo. Así. Y voy a rematar acá atrás, abajo. ¿Ok? Y corto. Entonces, vean, queda así. Exacto. Entonces, vamos a unirlo, pero voy a rellenar un poquito. ¿Ok? Así. Y lo voy a unir sin mover. Si quieren, a ver, veamos. Voy a unir así. Primero uno una parte y luego ya lo relleno. Así. Que quede un poquito ovalado. Y centramos la nariz a que quede centrada al cuerpo. Ok, pellizquito abajo.
pellizquito arriba y así, ¿ok? Relleno. Y va a ser más fácil, ¿ok? Entonces, lo hago y regreso. Es que con la posición de la cámara no puedo, pero ahorita lo uno así. Así. ¿Ok? Y vean. No voy a terminar de pegar y regreso. Ok, vean, sí quedó. Quedó mejor. De hecho. Entonces, ¿cuál quedará mejor? Aunque parece perro, ¿verdad? Pero no. Ok. Es que quiero que el conejo se viera así como tierno, pero no sé. Creo que no es lo mío, dijo. Dejen, checo con mi esposo, que él es el que me da los tips y regreso. Ok, dice que Entonces, vamos a hacerlo. Me estaba diciendo que le pusiera una zanahoria en la mano. Y adivinen qué me falta. La colita. Me falta la colita, el rabito. Entonces, pero eso lo voy a hacer en este tono. Voy a hacer, vean, voy a enredar varias veces estambre en mis dedos, en mis 3 dedos. Ahí está. De una vez sirve que utilizo los que había tejido. Ahí está. De hecho, tengo un tutorial para hacer pompones, pero miren, sin necesidad de la máquina. Voy a hacer esto. Sí la tengo, o sea, sí las tengo, pero mejor se las enseño a hacer así. Y vean. Ahí está. ¿Ya quedaron? Y entonces, saco los dedos y amarro en la parte de en medio. Paso varias veces y jalo. Y voy a hacer esto. Ay, así duro. Hago un amarre. Hago el otro. Y vamos a hacer esto. Voy a cortar las tiritas. Así. Ok, golpeo, 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 golpeo. Y vean. Y queda así. Entonces, este truco me lo enseñó mi mamá. Así. Y vean, aquí faltó. Aquí también. Así. Y vean. Ahí está. Ya quedó. La hice un poquito grande para que se viera bonita. Y vean, va aquí. Entonces, ¿qué hago? Una de las tiras lo voy a pasar por aquí. Así. Vean. Esta. Y ven que hice el amarre. Pues aquí hago el amarre con el otro que había hecho el amarre. Así. Y vean. Ahí está. Y voy a cortarlas de la altura de lo otro, de lo que tenía. Ahí está.
Y vean, la pueden cepillar. Eso sí es al gusto. Lo pueden cepillar o dejarlo así. ¿Ok? Y vean, ya tiene su rabito. Entonces, voy a hacer el otro ojo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y vamos a hacerle unas cejas. Y las cejas las voy a hacer con el tono de del rabito y de las huellas. Ok. Así. Ok. Yo creo que le paso otra vez porque se ven como tristes. Ay, no tristes, sino... no se notan. Ahí está. Y aquí está. Remato. Clavo y lo llevo a otro lado. Creo que sí quedó tierno, ¿eh? Ok, ya quedó. Quedó de 29 centímetros de alto, miren. Espero que les guste para San Valentín. Le pinté por dentro de las orejitas con rubor, vean, para que le diera profundidad. Espero que les haya gustado, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas si te gusta este tipo de tejido. Recomiéndame para que mi canal crezca y YouTube me recomiende, porfa. Te pido esa ayuda. Espero que te haya gustado este tutorial para el día de San Valentín. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.